El, el Senado mexicano, desde hace ya cerca de 6 años, no se ha negado a debatir sobre todos los temas que se ponen sobre la mesa, y esta no iba a ser la excepción. Siempre de frente hemos argumentado alrededor de muchos asuntos sobre los cuales hemos coincidido y otros más sobre los que no hemos coincidido. Hoy se ha discutido en comisiones lo que es una minuta que llegó de Cámara de Diputados, en donde se modifica tanto el artículo 40 constitucional como el 24 de la Constitución, en ese orden. El 40 constitucional, en donde se reafirma el Estado laico, que esa es nuestra más profunda convicción, y el 24 constitucional, donde se adecua convenientemente a lo que se dispuso cuando modificamos el primero constitucional en materia de derechos humanos. Hoy lo que se salvaguarda es no la libertad de culto, sino la libertad religiosa, y también se cuida y se conceptualiza en el 24 constitucional la libertad ética y la libertad de conciencia. Todo ello también para garantizar pues las libertades de aquellos que tienen derecho a no creer, no nada más los que tienen derecho a creer. Recordemos que esta redacción del 24 viene desde 1824, por cierto, en donde se establecía una única religión, que era la católica, la apostólica y la romana, hasta su modificación en 1857 con la Reforma, en donde hay una libertad de culto religioso, y que esto evoluciona a una libertad ética, de conciencia y religiosa. Pero el mismo artículo 24 queda reforzado, que se prohíbe el que los cultos religiosos, ya sea que se lleven al aire libre o en lugares específicos, puedan ser utilizados con fines político-proselitistas. Creo que los dos artículos quedan perfectamente bien reforzados, y en un régimen de libertades y modernidad como el que aspiramos a vivir, viene a ser admitida la modificación. Después de esta decisión de las comisiones, es que habremos de tomar pues un acuerdo de carácter político para saber cuándo es posible el discutirlo en el Pleno del Senado de la República, sin prisas y con mucha serenidad. Definitivamente no. Esto amerita un acuerdo político entre todas las fracciones parlamentarias que conviven en Cámara de Senadores, a fin de respetar el derecho y la libertad de cada uno de los senadores y las senadoras que en este tema pues tienen posiciones distintas. Senador. Es un debate sumamente interesante. Hay quienes piensan que lo mejor es la política del avestruz, esconder la cabeza y dejar todo el cuerpo de fuera. El no incluir la libertad de conciencia parecía, o le parecía a algunos, oportuno para no enfrentar una discusión necesaria. Con el simple hecho, yo pregunto, de no incluirlo en la Constitución, ¿sería suficiente como para que no se debatiera ese derecho? ¿O es necesario poner ese derecho en la Constitución para que se debata y se saquen las conclusiones necesarias? En el entendido de que toda libertad de conciencia que quiera ser argumentada no podrá ser en contra de lo establecido en las leyes y en la Constitución. Nadie, como ustedes lo saben, por desconocer la ley y cometer un delito pudiese quedar exonerado. Es importante que veamos hacia adelante y atendamos este concepto de modernidad que tiene el artículo 24 constitucional y el 40 constitucional, el Estado laico y las libertades que todos debemos de tener, éticas, de conciencia y de religión. Bueno, las posibilidades de que el Pleno modifique
una redacción siempre existen técnicamente. Es que siempre hay disposición a que en el Pleno se puedan conciliar posiciones. No obstante, tal cual la redacción que nosotros recibimos de Cámara de Diputados la hemos estudiado. Yo en lo personal, como senador de la República, la he leído y releído muchas de las veces y no encuentro en la redacción algo que pueda sonar más sospechoso que lo que puedan ser las presunciones de cualquier otro que bajo una bandera aparentemente liberal esconde su conservadurismo. Senador. Libremente, como siempre, y estoy seguro que nadie podrá estar presionado para obrar de manera distinta a como es su creencia o su misma voluntad política. Es decir, podrá haber muchas expresiones de esa naturaleza y lo único que hay en esta dictaminación es nuestra obligación de atender pues todas las minutas que han venido por parte de Cámara de Diputados y no tener miedo nunca a discutir los asuntos por más difíciles que parezcan. Para eso está el Congreso, para debatir sobre temas incluso controvertidos, no nada más en donde existe consenso. Las redacciones constitucionales como las legales no pueden estar sujetas a presunciones. Para eso está la exposición de motivos. Y la exposición de motivos que consolida esta nueva redacción del 24 constitucional es muy precisa, por cierto, muy aleccionadora. Vale la pena el que se lea esta, en donde se dice de manera contundente que esta adecuación que se hace al 24 y que es referente a lo que es la modificación que hicimos al primero constitucional en materia de derechos humanos, reconociendo estas libertades, de ninguna manera es en menoscabo de lo establecido en el tercero constitucional como educación laica, o del quinto, o del 27, o del 130 constitucional. La precisión es absoluta, que nadie especule ni saque conclusiones falsas alrededor de lo que es una redacción moderna. Lo que creo es que es un asunto tan importante que habiendo posiciones distintas dentro de comisión, pues aseguran que las mismas existirán en el Pleno y que vale la pena el que se suscriba un acuerdo político con el tiempo necesario y suficiente, sin prisas, para que la discusión sea de la altura como la que hoy se vivió en el Pleno de Comisiones, en donde se aprobó por 8 votos a favor y 4 en contra. Ahora, senador. Creo que para poder opinar sobre un proyecto de un ministro de la Corte que quedará sujeto al estudio por parte de la sala penal de la misma Corte, hay que leerlo y sacar las conclusiones para evitar una serie de confusiones que ahorita aparecen en el horizonte. En lo personal, como senador de la República y como mexicano, yo tengo 11 millones de razones, mínimamente, para estar de acuerdo en que se sancione la no asistencia consular. Y sobre todo, el que no se haya guardado un debido proceso. Y esas 11 millones de razones son los mexicanos que se encuentran fuera de México y que en cualquier momento, en el caso de que aquí en nuestro país no se respete la asistencia consular, ni tampoco el debido proceso, no tendríamos la voz completa para defenderlos en donde se encuentran. Muchos de ellos en ocasiones sentenciados en Estados Unidos, sin el debido proceso y también sin asistencia consular. Sería un despropósito que como senador de la República y como mexicano estuviera en contra de que se sancione el que no haya existido asistencia consular y no se haya cuidado el debido proceso. Yo no estoy en la mecánica de sugerir cuál debe ser la sanción de un juzgador.
estoy hablando de mis 11 millones de razones por las que estoy a favor de un proyecto que busca defender el debido proceso y la obligada asistencia consular a un extranjero en cualquier momento en el cual se viva un proceso de justicia en mi país. Yo no podría estar pidiendo que eso se respete para nuestros connacionales fuera de México, si aquí no estoy pidiendo que se respete también para los extranjeros. Estoy convencido de que si la Corte ya tiene un proyecto que estará sujeto a su discusión y posible aprobación la próxima semana, de él y depende también de la votación alrededor de este proyecto, deberán de surgir otro tipo de recomendaciones o decisiones que deberán de poner mayor orden en el futuro a todos estos procesos que, si no es que dejan mucho que desear, por lo menos han generado una enorme confusión en el ambiente en nuestro país. Pues yo hubiese esperado primero que no lo hubieran dejado salir de la cárcel y después que lo hubieran aprendido rápidamente, y hoy que aunque sea por motivos electorales por fin lo vuelvan a detener y con esto acabemos con tanta impunidad que es la que más daño nos hace en México. Senador. Pues creo que se va a ganar fácilmente por parte de los legisladores a ver a qué hora se pone a trabajar como presidente de la República y deja de hacer campaña para su partido. Estamos en época previa a lo que es una campaña política y pues como este tipo de impugnaciones habremos de ver muchas. Espero que el Instituto Federal Electoral esté a la altura para procesarlas a fin de conservar la tranquilidad y la ecuanimidad entre todos los que hoy compiten. Sin lugar a duda, hay tantas formas de poder litigar una elección, sobre todo cuando hay quienes la ven perdida, que no habrá otra manera de poder permanecer en el panorama de las elecciones de aquí el 1 de julio. Sobre el 24, senador, yo esperaría que ojalá y los partidos invirtieran más tiempo en hacer propuestas que en hacer denuncias. A mí me gusta mucho la reforma al 40 constitucional, en donde se establece con firmeza la existencia del Estado laico en México, y estoy convencido que quizá es posible, escuchando las voces de algunos que se han manifestado, pudiéramos aspirar a mejores redacciones en muchos artículos de la Constitución mexicana. Podría ser el caso, pero de lo que yo he leído, por lo menos no encuentro en ella razones para una suspicacia alrededor de que se están dando mayores posibilidades de que las iglesias o una iglesia tome ventajas sobre el Estado laico. En verdad que esto es materia de libertades y así es la ruta que hoy sigue el mundo, y México no se puede quedar rezagado. Si alguien me enseñara alguna posibilidad de mejorar una redacción con el sentido del reconocimiento a las libertades, pues yo estaría en la mejor disposición de leerla. Lo que yo he leído y en lo que he participado, que es en una nueva redacción de la exposición de motivos para el dictamen que podría conocer el Pleno cuando el acuerdo entre las fracciones parlamentarias prospere, me deja satisfecho. Pues espero que los próximos 22 sí los perciba y que no se quede detenido simplemente en criticar, sino que tengamos mucho más apoyo y colaboración para podernos hacer cargo de nuestro problema, que se ha convertido también en su problema, o de su problema, que son las adicciones y también el narcotráfico, que nosotros combatimos con mayor firmeza. Y es su derecho, como también es el derecho de muchos de los legisladores a procurar un régimen de mayor libertades en México. Gracias, senador.